mencionaste, Aranza, ¿no? Con la cuestión de la pandemia. Y esto creo que no solamente aplica para con nuestros pacientes, yo creo que el nicho de profesionales de la salud, no solamente médicos, enfermeras, nutriólogos, hemos vivido un estrés más allá de lo habitual, ¿no? Derivado justamente de esta situación. Si en condiciones habituales ya teníamos estrés, pues creo que esta situación que llevamos viviendo 2 años y que ya medio que vamos un poquito de salida, la vemos un poquito más tranquila, pero bueno, que se ha incrementado para con nosotros y que obviamente también ha impactado para con los pacientes. Entonces, ahí se ve mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a ya entrar en materia y en esta cuestión de hoy, ¿no? Si bien los trastornos mentales existen, llamémosle trastornos mentales mayores como es esquizofrenia, bipolaridad, no vamos a hablar de ellos el día de hoy. Vamos a enfocarnos en esta situación que, aunque parecieran que ser de menor grado, son de súper importancia y creo que todos nosotros nos hemos enfrentado en nuestra consulta, vienen a consultarnos por alguna otra cosa, ¿no? Por diabetes, artritis reumatoide, por colitis, por cualquier otra patología, cuando realmente dentro de lo que puede ser parte del desarrollo de la enfermedad o como un diagnóstico alterno, se quejan los pacientes de alguno de estos, o ansiedad, o depresión, o estrés, o insomnio. Pensando en los efectos que estas personas pueden tener, efectos negativos a corto plazo, pues hablamos de irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, que eso genera pues alteraciones en nuestra día a día, en nuestra vida diaria, condicionando menor tolerancia a los problemas constantes, problemas con pareja, situaciones de los hijos, altera o afecta lo que serían las relaciones interpersonales en general, laborales y demás, pero que esto a la larga, pensando en que se pueden hacer situaciones crónicas, va a generar también efectos a mediano y a largo plazo que también van a repercutir inclusive en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. El estrés es una situación adaptativa y normalmente escuchamos la palabra estrés y hablamos o pensamos en una situación negativa. También hay una connotación positiva, como Muy lo que bien. sucede en la parte de los deportistas. El estrés tiene tres situaciones, digamos, a grandes rasgos. Una parte física, en donde nosotros lo vamos a manifestar como cansancio, dolor de cabeza, el típico dolorcito en el cuello, ¿no? Que estamos así como que todo el tiempo moviendo el cuellito porque ya estamos lastimados, o dolor en la espalda baja, tipo lumbalgia. Desde la perspectiva fisiológica, decía yo, como lo que sucede en la cuestión de los deportistas, que vamos a hablar ahorita en las teorías del estrés un poquito más de eso, pero que en la parte de situación fisiológica, un deportista va a condicionar su cuerpo a una situación de estrés. Normalmente cuando empezamos a hacer una actividad física, pues cuando llevamos mucho tiempo de no hacer ejercicio, presentamos dolor muscular, que conforme vamos haciendo o repitiendo esa actividad física de forma rutinaria, ese dolor desaparece y cada vez nuestra tolerancia a la actividad física, nuestro rendimiento y nuestro acondicionamiento va mejorando, y eso es una respuesta a un estrés desde la perspectiva sana, fisiológica, y es adaptativa. Y desde la perspectiva psicosocial, pues es porque no solamente va a afectar desde la perspectiva orgánica, sino que también puede condicionar aislamiento, menor ganas como de interactuar con otras personas, que de por sí estamos viendo parte de lo que es el aislamiento social con el tema de la pandemia, pero que esto también va a repercutir y va a sumar como factores agregados para empeorar la sintomatología de los pacientes. Les quiero compartir aquí esta pantallita, ¿no? Bueno, en la pantalla les estoy poniendo dos columnas en donde podemos ver un comparativo de los síntomas que normalmente pensamos que vienen derivados de estrés y que sí es el caso, pero que también los vamos a asociar a deficiencia de magnesio. Y ahorita entenderemos a lo largo de esta plática cómo una va a perpetuar la otra. De forma tal que los síntomas que pueden ser muy similares, hablamos de fatiga, cansancio, irritabilidad o enojo, sensación de nerviosismo o una ansiedad leve, falta de energía y debilidad muscular, esta sensación en el estómago como de malestar, ¿no? Que a veces los pacientes no le pueden poner un nombre, pero que lo refieren como un hueco, como un vacío o como calambres estomacales, ¿no? Sensación de tensión muscular, que lo reflejamos mucho en la parte del cuello o en la parte baja de la espalda, dolores de cabeza, y va a haber un par de síntomas que, si bien pareciera que no los presentamos más que en uno de las dos situaciones, también pueden llegarse a presentar menos comúnmente, como sería en situaciones de estrés, encontramos tristeza, depresión, dolor en el pecho o hiperventilación por ataques de pánico o situaciones de ansiedad. Y desde la perspectiva de deficiencia de magnesio, donde podemos encontrar alteraciones del sueño leves, que también tiene que ver con el estrés, e inclusive sensaciones de náusea y vómito que el paciente las puede presentar después de un cuadro de hiperventilación pues estamos barriendo el CO2 de manera constante.
En la teoría del estrés, aquí les voy a hablar de estas tres que me parecieron súper interesantes. Cuando hice esta revisión bibliográfica, me pareció súper interesante. Hay muchísimas, pero bueno, les voy a dar ahorita en estas tres. La primera, en donde vamos a tener una situación de alarma, resistencia, agotamiento, que le vamos a llamar distrés. Todos nosotros tenemos un estrés, digámosle, basal, con el que vivimos todos los días, ¿no? Ya sea porque pues tengo la preocupación de pagar una renta, pagar un coche, que si mis hijos, que si el trabajo, pero que es un estrés al que digamos ya nos acostumbramos, ¿no? Estamos hoy viviendo una situación de una vida súper acelerada y todos, es más, hasta los niños, tristemente, tienen algo de estrés. Si nos ponemos bajo este contexto y entonces esta persona que tiene su estrés basal se enfrenta ante una situación fuera de lo habitual, como es la entrega de un proyecto, o porque tiene un familiar enfermo, o porque está viviendo algún tema de enfermedad, algún diagnóstico, alguna preocupación fuera de lo que sería lo basal, en ese momento todo nuestro organismo va a enfocarse a producir ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores que iremos viendo a lo largo de la plática, para ponernos en una condición de alerta, de forma tal que el cuerpo esté muchísimo más atento, más perceptivo, y podernos defender de este factor estresor, que el cuerpo lo percibe como que estamos en peligro. Una vez que este factor estresor desaparece, porque la persona se cura, porque ya entregamos el trabajo, porque ya se resolvió el problema, entonces regresamos a nuestro estrés basal, y normalmente cuando regresamos aquí cruzamos con un periodo de agotamiento que no necesariamente es síndrome de burnout, que ya es la expresión máxima de fatiga crónica, de situaciones de estrés, pero presentamos un agotamiento, y seguramente alguno de ustedes habrá vivido que está en esta semana del terror de estrés. Pasa el factor estresante, como que el cuerpo dice, ok, ya pasó el factor estresante, ya no tenemos que estar tan alerta, pone al cuerpo como en un estado de baja, a la baja, y suele suceder que ahí nos enfermamos, o empezamos con gripita, con alguna, pareciera que es una infección gastrointestinal, pero más bien es porque nuestro cuerpo está regresando a lo basal después de haber estado en una situación de alerta. Pensando en que esta es una situación aislada, pues bueno, qué bueno, porque fue un factor estresante y se acabó. Pero pensando en que es una situación que se puede, y no necesariamente que se haga crónica de manera permanente y constante, sino que esta es una situación que vivimos de manera mensual, porque viene el tema de entregar un trabajo, o porque los hijos tienen exámenes cada mes, por la razón que sea, que se hace como periódica, pues estamos viviendo una constante subida y bajada emocional, que obviamente esto también genera una situación de desgaste crónico. Ahora, tenemos la teoría de la alostasis, que esa la voy a dejar hasta el final, porque va más relacionado con el estrés fisiológico y adaptativo que sucede en el caso de los atletas. No necesariamente es aislado, pero es para que me entiendan mejor ese contexto. Y la tercera teoría habla de esta que se llama GOTS, que por las siglas, ¿no? Lo abreviaron de esta manera, pero quiere decir Generalized Unsafety Theory of Stress, que si yo lo leo, pues quiere decir la teoría del estrés de inseguridad generalizada. Si yo me baso en lo que significa GOTS, ¿no? Realmente tiene dos significados. Por un lado, la parte intestinal, en donde también hablaremos un poquito más de lo que es el eje intestino-cerebro, pero también GOTS quiere decir instinto, ¿no? O sea, como que aquello que esta parte como el sexto sentido de la percepción, y que está asociado a esta parte de una sensación de inseguridad. Entonces, imagínense una persona que se encuentra, número uno, con una situación de capacidad corporal reducida. Capacidad corporal reducida puede ser por una persona que está tuvo un accidente y entonces tiene una fractura y entonces tiene que caminar con un yeso. O una persona que está acostumbrada a vivir en zona de frío y actualmente se encuentra en una zona de calor. O una persona que tiene obesidad y que obviamente su sobrepeso le limita a que pueda moverse de manera sencilla. Cualquiera de las situaciones que yo acabo de mencionar van a condicionar que la persona se sienta fuera de su ambiente regular, fuera de, no siente que no cuenta con la capacidad de poder responder de manera inmediata, y que va a estar limitado en su capacidad de justamente de responder. Esta misma persona que cuenta con una red de apoyo social comprometida, ¿no? Y aquí ni siquiera hablo de la persona que es solitaria y ermitaño, hablamos también de dos contextos. Por un lado, todo lo que estuvimos viviendo en la época de la pandemia, en donde a lo mejor, pues sí, te puedes conectar o llamar por teléfono, pero que jamás va a ser lo mismo que tener un contacto social. El ser humano no está diseñado para vivir en cautiverio, y nosotros como latinos además, pues nos gusta mucho la parte del contacto físico. Y aquí viene como un sentimiento doble, ¿no? Como sentimientos encontrados, porque nos emociona la idea de salir y contactar a las personas, pero también estoy como un poco temeroso porque qué tal que me contagias, ¿no? Entonces es un sentimiento doble. Pero además, pensemos en aquellas personas que o son huérfanos, o que no tienen familiares, o que tienen papás tóxicos, o que tienen hijos que son rebeldes, en donde pues son personas que sienten que toda la carga de su vida está sobre su propio peso, ¿no? Y que eso pues condiciona obviamente también otras patologías que iremos discutiendo. Y por último, la percepción de un ambiente hostil,
en donde no solamente estoy limitado porque mi capacidad física está reducida, además, pues no tengo un entorno social o una red familiar una red de apoyo que sea justamente que funcione como de apoyo, y le sumo un ambiente hostil que puede ser un ambiente de trabajo en donde el jefe grita todo el tiempo, en donde los empleados obviamente bajo estas circunstancias siempre están de malas, ¿no? O gente tóxica, pues obviamente es la receta perfecta para sumar al estrés. Imagínense además cuando la persona tiene tendencia a ser un poquito más ansiosa o de estas personas que son un poquito más preocuponas. Desde la perspectiva de alostasis, ¿no? Y aquí es tanto para la parte del ejercicio, y se los voy a explicar con la parte del ejercicio, porque creo que así se entiende mejor. Nosotros estamos teniendo cierta actividad física y hablemos de un deportista de alto rendimiento que cuando recién inicia, obviamente tiene pues la condición normal de una persona terrenal, ¿no? Empieza a hacer cierta actividad física en donde su tolerancia al inicio pues es basal, y conforme esta rutina se hace frecuente y la intensidad va incrementándose, la duración se presenta en competencias, obviamente esto va haciendo que esta persona, su tolerancia cada vez vaya siendo mayor y que digamos, su estrés basal ya nunca regresa a la normalidad, porque va teniendo esta capacidad de poder ir incrementando su tolerancia a los niveles de estrés. Si a esto lo ponemos en el contexto de una persona que vive situaciones de peligro de manera constante, y aquí tiene que ver mucho la cuestión genética, tiene que ver situaciones de vida que hayamos vivido cada uno de nosotros, por temas de abuso, de maltratos, de dependencias, de adicciones, etcétera, porque pues la película puede ser la misma para todos, pero cada quien cuenta versiones diferentes, porque cada persona, acuérdense que hay una cuestión de idiosincrasia y cada persona tenemos perspectivas diferentes, pero que todo esto va haciendo que la persona vaya desarrollando cierta capacidad de resiliencia y que entonces le permita poderse reponer de una manera más rápida y mucho más, no agradecida, sino mucho más efectiva con respecto a las situaciones de estrés que estamos viendo todos los días. Entonces, no solamente es en contexto de ejercicio, lo platico con la parte de ejercicio porque se adapta perfecto a lo que quiero yo explicar, pero que también va a suceder en aquellas personas que no están relacionadas a la cuestión de actividad física, que simplemente son situaciones de vida de manera constante, que pues hay personas que, bueno, yo me siento afortunada porque pues tal vez no me ha tocado vivir un abandono o abusos o adicciones, pero que existen muchas personas allá afuera y que aquí, aunque hablamos de la cuestión médica, siempre yo digo, ¿no? Que todas las personas tienen las más poderosas razones para ser como son y para actuar como actúan, porque a veces no sabemos la historia que cada persona ha vivido y que pues la resiliencia puede ser muy diferente, porque dos personas pudieron haber vivido una situación de abuso y habrá quienes sí salen adelante y habrá quienes se tiran a las drogas y a la adicción, ¿no? Entonces, el contexto es bien diferente. Todo esto que hablo ahorita de las situaciones de vida que cada uno de nosotros ha vivido, le vamos a llamar carga alostásica, y esa carga alostásica va a repercutir en nuestra capacidad de tolerancia a estas situaciones de estrés. Entonces, ya vamos a hablar como de la parte, digamos, médica. Nosotros tenemos ciertas sustancias, ¿no? Le llamamos neurotransmisores. Hay más de 80 neurotransmisores descritos. Ahorita nos vamos a concentrar a los que, y ni siquiera vamos a hablar de todos, les voy a dar una pequeña explicación de cada uno, pero vamos a hablar de un par de manera muy específica, pero para que nos puedan entender. General, por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que conocemos como la hormona de la felicidad. Cuando tú estás viendo una película que te gusta, cuando recibes una llamada de alguien a quien extrañas, cuando te encuentras con una persona que hace mucho que no ves y tienes muchas ganas de ver y que te sientes esa sensación como de emoción, ahí seguramente la que está actuando es la serotonina. Después tenemos a la dopamina, que cuando tú estás viviendo una situación de placer, por ejemplo, que te comes un chocolate y te super sabe delicioso, o después de cierta actividad física, después de cierta actividad sexual y que te quedas como todo relajadito, ahí lo que está funcionando es la dopamina. Después tenemos a la glutamina, que la glutamina es el principal neurotransmisor excitatorio. Y aquí no quiero que se malentienda, ¿no? Con un doble sentido, hablo de excitabilidad a nivel de lo que son las neuronas. Tenemos a las endorfinas, que las endorfinas pues forman parte de todas estas sustancias y que normalmente también se asocian a situaciones de felicidad y de tranquilidad. Por ahí recomendamos mucho el hacer actividad física, ya que durante la actividad física se favorece la liberación de estas sustancias y por lo tanto decimos que el ejercicio es el ansiolítico y el antidepresivo, pues no solamente más barato, sino que también el más natural. Tenemos a la adrenalina, que la adrenalina es esta que se va a producir en situaciones de estrés o en situaciones de alerta,
que ahorita lo desglosaremos un poquito más adelante. Y vamos a hablar de GABA, que de este es el que más vamos a hablar el día de hoy. GABA es el ácido aminogababutírico y este es el principal neurotransmisor que nos frena, ¿ok? Que nos frena quiere decir que como nosotros tenemos estos neurotransmisores y los vamos a estar produciendo en nuestro día a día, de acuerdo a la situación que estemos experimentando, porque de las cosas que yo mencioné ahorita, las puedes vivir en un solo día y entonces estás contento en la mañana y después relajado con la dopamina y después estás estresado por el trabajo. Entonces, en un solo día podemos tener la liberación de todos, de forma tal que, como la mayoría son aceleradores, ¿no? Principalmente los que nos frenan es GABA y acetilcolina, pero como la mayoría son aceleradores, GABA va a entrar como a meter un freno de mano para que nosotros podamos no estar o viviendo en el acelere. Normalmente cuando tú ves que una persona se sienta, ¿no? Y está como con los piecitos brincando, el que le llamamos síndrome de piernas inquietas, ese tipo de pacientes tienen deficiencia de GABA. Aquellas personas que suelen padecer de lo que llaman gastritis o colitis, porque los síntomas son muy variables entre una persona y otra, acidez, agruras, reflujo, inflamación, estreñimiento, diarrea, ¿no? Algunas de estas dos situaciones suelen estar asociadas a deficiencia de GABA, que ahí tiene que ver el eje intestino-cerebro, pero también es porque los pacientes que tienen deficiencia de GABA normalmente no tienen un umbral al dolor mucho más sensible. Y entonces una persona puede percibir un cólico y que casi se lo lleva al hospital, cuando otra persona tiene el mismo nivel de cólico y pues apenas si le molesta, ¿no? Entonces son pacientes también, por ejemplo, en el caso del sector femenino, que suelen tener síndromes premenstruales o dismenorrea severa durante el periodo menstrual. Luego tenemos a la acetilcolina, que la acetilcolina está principalmente asociada a temas de construcción de masa muscular, y la noradrenalina, que es la prima de la adrenalina, y pues más o menos tiene funciones similares, ¿no? Esto es como a grandes rasgos. Ahora, nosotros tenemos un sistema nervioso que desde la perspectiva anatómica lo vamos a dividir en un sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y por lo que es la médula espinal, los cuales están protegidos a manera de hueso por el cráneo y por la columna de manera respectiva. Y desde la perspectiva funcional lo vamos a dividir en un sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema parasimpático y sistema simpático. Entonces, el sistema simpático va a reaccionar principalmente como por ejemplo lo que sucede cuando liberamos adrenalina. Cuando nosotros estamos pasando una situación de estrés o una situación de miedo, que esto además se llama autónomo, por lo tanto son reacciones completamente involuntarias. Si tú estás cruzando la calle y de repente escuchas un claxon y entonces te imaginas que te van a atropellar, pues inmediatamente el cuerpo va a hacer liberación de adrenalina para ponerte a ti en una situación de alerta, permitiendo que haya dilatación de las pupilas para que puedas percibir mejor y puedas ver mejor, dilatación de todo lo que son vías respiratorias para que puedas mejorar la capacidad ventilatoria, va a haber restricción del flujo sanguíneo a lo que es todo lo que es tubo digestivo, permitiendo que haya una mejor irrigabilidad a lo que es los músculos, para que con esto puedas tener, si es que es necesario, puedas correr y te puedas fugar, ¿no? Como sucede en el caso de un atleta, ¿no? Que en el atleta le suenan la pistola y en ese momento salen corriendo, e inclusive cuando son deportes de larga duración, muchas veces hay una descarga final de adrenalina para poder llegar a la meta, ¿no? Va a haber una estimulación sobre los esfínteres, por lo tanto puede haber relajación de los mismos y una persona de manera involuntaria puede tener una misión o una evacuación. Si nos vamos a la parte del sistema parasimpático, pues digamos que más o menos va a ser lo contrario. Este va a estar regulado principalmente por acetilcolina y por el ácido aminogababutírico por GABA, y este es el que nos va a frenar. Entonces va a regresar, de estar dilatada la pupila, la contrae, va a permitir que disminuya la frecuencia cardíaca, disminuya la presión arterial, mejore el riego sanguíneo a lo que es tubo digestivo, mejora la excitabilidad desde la perspectiva de gónadas, ¿no? Y este es el que finalmente, pues justamente es el que nos va a frenar. La idea de nuestro cuerpo es que tengamos esta regulación de forma fisiológica para que no estemos ni completamente acelerados, ni completamente en el freno, y que nos permita tener una función día a día. Y aquí va a estar relacionado por eso le llamamos sistema neuroendocrino, porque va a estar relacionado con la perspectiva neuronal, no solamente por las neuronas, sino también por la liberación de los neurotransmisores, pero que estas neuronas también van a ramificarse en todo lo que son las raíces nerviosas que salen a través de la médula, y que esas raíces nerviosas van a formar una red neuronal impresionante en nuestro cuerpo, las cuales van a ir a terminaciones como sería la piel. Por lo tanto, esto nos permite identificar sensaciones de calor, de dolor o de frío que justamente nos permiten quitarnos de una situación de peligro, ¿no? Si una persona está percibiendo frío, pues te pones la chamarra. Si tienes calor, te quitas la chamarra. Pero, y digo, lo estoy explicando de una manera muy vaga para que se entienda, porque no solamente son reacciones
en base a neurona motora inferior, superior, etcétera, etcétera, pero que son reacciones prácticamente no porque yo las tenga que pensar, sino porque eso lo hacemos en automático. Y se acompaña con la liberación también de ciertas hormonas de acuerdo a la situación que estemos viviendo. El estrés es una situación multifactorial, porque hablamos de situación de vida, ya sea por el estrés emocional, estrés laboral, estrés de los hijos, de pareja, etcétera, pero que también va a estar condicionado por temas de sueño, por la falta o de actividad física, por también la alimentación, ¿ok? En la alimentación va a haber ciertas cosas que van a hacer que estemos más acelerados, por ejemplo, ciertas sustancias, y no hablo de las ilícitas, hablo de las que son legales, como sería el consumo de la cafeína, los refrescos, y los refrescos no solamente porque tengan cafeína, sino porque tiene un alto contenido de azúcar, y entonces eso está como que la persona está como en el sugar rush, ¿no? Una alimentación alta en carbohidratos refinados, una alimentación alterada de proteína, porque también un bajo consumo de proteína o un alto exagerado consumo de proteína puede condicionar situaciones de estrés. Vamos a tener alteraciones neuroendocrinas, como mencionaba yo, que no solamente es la parte neurológica, sino que también pues hay ciertas neuronas que van a la parte visceral y de acuerdo a la señal que se esté enviando al cerebro, va a permitir la liberación de sustancias, en este caso, por ejemplo, de cortisol. El cortisol, todos tenemos y todos tenemos que tener cierta producción. El cortisol está diseñado para que nos ayude a despertarnos por la mañana. Empezamos la producción entre 4 y 6 de la mañana y es lo que nos ayuda a despertar. Por ahí tenemos un segundo pico de producción de cortisol alrededor de mediodía, que a veces lo sentimos como que nos llegó el segundo aire. Y en situaciones fisiológicas, el cortisol empieza a disminuir su producción cuando percibe, en base a la luz que entra a través de los ojos y que eso a través del nervio óptico le manda una señal al sistema nervioso central para que disminuya la producción de cortisol y aumente la producción de melatonina, que es la que nos permite inducir el sueño. Con la situación de vida que estamos actualmente, y no hablo solo de la cuestión de la pandemia, sino que tenemos demasiada luz artificial, pues el cerebro no registra si es luz solar o es artificial. El cerebro lo que ve es luz. Entonces, pues normalmente es no solamente ya se bajó la luz del día, sino que además estoy enfrente de la pantalla de la computadora, del celular, de la tele tal vez no tanto, pero que todo eso condiciona que el cerebro siga produciendo cortisol y no permita la entrada de la melatonina. Esto sucede muy comúnmente en países en donde tienen días de luz muy largos, que a veces pues prácticamente son 2 horas digamos que de noche, y que tienen que apoyarse de cortinas de blackout para que realmente puedan dormir, y que hay periodos del año en donde prácticamente viven de noche, ¿no? La cantidad de luz que hay en el día son 2 o 3 horas, y que en este caso, al tener menor producción de cortisol y pues prácticamente todo el tiempo inducidos por melatonina, hay una mayor tendencia de depresión y de suicidio, y no por la producción de la melatonina, sino porque la luz es un factor primordial para la regulación de nuestras hormonas. Vamos a tener en situaciones de estrés disminución de la neurogénesis. ¿Qué quiere decir? Aunque las neuronas no se regeneran, ¿no? Pero hay una producción constante en las mismas. Por eso tenemos la capacidad de poder seguir almacenando recuerdos. Nosotros tenemos recuerdos de la infancia y tienes recuerdo de lo que pasó hoy en la mañana y tienes la capacidad de producir recuerdos de lo que vas a vivir el día de mañana. Entonces, en esta neurogénesis, en las situaciones de estrés se ve alterada y por lo tanto tenemos situaciones en donde cuando estamos muy estresados nos cuesta mucho más trabajo poder retener o poder concentrarnos en situaciones de pues nuestra día a día, ¿no? De trabajo o atención a la familia, etcétera, etcétera. Seguramente habrá pasado que a lo mejor te levantas, que estás con 1000 cosas en la cabeza, te levantas a recoger algo de la recámara y llegas y dices, ¿a qué vine? ¿No? Y regresas a la computadora y ya te acordás, ya me acordé, y regresas, y así como 3 veces. Bueno, pues a esto me refiero con la neurogénesis, que cuando estamos en situaciones de estrés se ve súper afectada. Vamos a tener alteraciones en la transmisión de GABA, que GABA la vamos a tener, no solamente vamos a tener disminución de la producción, sino que esté a la baja, sino que también vamos a tener alteraciones en la capacidad del receptor poder trabajar de manera conjunta con GABA. Y vamos a tener a la alza producción de glutamina. Inclusive, y no digo que lo hagan, ¿no? En algunas ocasiones, aquellas personas que en algún momento de nuestras vidas tuvimos guardias, en donde la cafeína ya no nos sé absolutamente nada, se puede consumir glutamato, que el glutamato va a favorecer el estado de alerta para poder tolerar, ¿no? Entonces, aquellas personas que consumen alimentos altos en glutamato, como los chetos, ¿no? Pues tienen una dificultad para que ubiquen que no solamente es la cafeína, hay otros alimentos que pueden ser ricos en este neurotransmisor sin saberlo, y es lo que muchas veces puede condicionar el insomnio. Y vamos a tener alteraciones del ciclo circadiano. El ciclo circadiano, ahorita te mencioné un poquito de lo que es el cortisol y la melatonina, ¿no? Que aumentamos la producción de cortisol en el transcurso diurno y por la noche tenemos melatonina. Pero cuando estas
situación se ve alterada, que es muy común, por ejemplo, en la población geriátrica o en las personas que trabajan de noche o en personas que viajan mucho y entonces esta parte del jet lag les pesa un buen, va a alterar no solamente la producción de esta, sino que a la larga el ciclo circadiano pues tiene que repercusión en la producción hormonal de manera general. El magnesio es un mineral súper importante que hoy le llamamos, bueno, ya no tanto porque nuestra comunidad cada vez hace mayor hincapié con la importancia de este electrolito, pero que es un mineral un poquito olvidado. Es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo. Al nacimiento tenemos cerca de 760 miligramos y que conforme vamos creciendo vamos a ir aumentando esta proporción, llegando a la edad adulta para tener una cantidad en promedio de 20 a 28 gramos y esta cantidad va a variar un poquito respecto al género. No es lo mismo mujer que hombre, la composición corporal. Si una persona hace actividad física, suelen tener mayor desgaste de magnesio, pero también eso, el cuerpo requiere o les permite tener una mayor cantidad depositada. Es un electrolito principalmente intracelular. Y sabiendo esto, es muy importante entender que hay veces que los pacientes nos pueden referir síntomas asociados a deficiencia de magnesio, como son el cansancio, calambres, dificultad para poder evacuar, caída de cabello, y que cuando hacemos una evaluación a través de análisis clínicos, lo que nos reporta el laboratorio es un magnesio normal. Pero lo que nosotros medimos en los estudios de laboratorio, en los análisis clínicos, es toda la parte extracelular. Por lo tanto, nunca voy a poder medir la parte intracelular. Y entonces aquí, pues yo digo que no solamente en este caso, en todos casos, siempre debe de predominar la clínica, ¿no? Yo digo, la clínica mata bioquímica y por lo tanto le voy a hacer más caso a la sintomatología de la cual me está refiriendo el paciente, aunque el laboratorio me lo esté refiriendo como en rango normal. El cuerpo va a contar con ciertos sitios de depósito, por ejemplo, el hueso, vamos a tener el 50 al 65% del magnesio, tanto a manera de reservorio, también como una cuestión de formación de la matriz ósea. Después vamos a tener en diferentes tejidos del 34 al 39% y lo vamos a localizar en corazón, hígado, riñón, músculo esquelético y músculo liso, glóbulos rojos y cerebro. Y por último, lo vamos a tener en la sangre. Recordemos que en la sangre no solamente son glóbulos rojos, tenemos también plasma, tenemos factores de coagulación y el líquido extracelular por 1 a un 2% es lo que va a llevar, que es más prácticamente lo que va a estar circulando y por lo tanto no necesariamente nos va a referir la cantidad real que el cuerpo en ese momento cuenta de magnesio. Y lo vamos a eliminar a través de 3 vías principales, en donde es el intestino a nivel renal y vamos a tener intercambio en sitios de reserva, como se los voy a explicar a continuación. Entonces, si yo entiendo que una persona, y esto me encanta explicarlo, porque una vez que entendemos, más allá de que sea un producto milagro, ¿no? Porque pues parece que ayuda a todo, porque va a impactar en más de 300 funciones celulares, pero si yo sé cuáles son los sitios de depósito y entonces el paciente ya está presentando alguna patología, yo puedo inferir si el paciente está cursando o no con deficiencia de magnesio, independientemente del resultado de laboratorio. Entonces, lo vamos a obtener a través de la dieta y la ingesta diaria va a ser cerca de 360 miligramos al día en una persona que bueno, más bien no solamente es la ingesta, sino que se va a absorber a través del intestino, porque ahorita vamos a hablar de los alimentos que son ricos en magnesio y cuánto se absorbe a través de ellos, o más bien cuánto obtenemos de magnesio a través de la dieta, y vamos a obtener a través de absorción intestinal del 30 al 50%. Entonces, si una persona está cursando con diarrea, pues pierde su capacidad absortiva y entonces muy probablemente una persona que padece diarrea crónica, pues va a cursar con deficiencia de magnesio de forma tal que, y se va a excretar, decíamos, a nivel de lo que es intestino, del 50 al 70% de lo que consumimos todos los días, ¿no? Entonces, el cuerpo es tan sabio y por eso difícilmente una persona, quitando situaciones especiales como el paciente que tiene falla renal, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, en donde si no eres experto en el tema, mejor ahí no te metas, porque esta relación de electrolitos, fósforo, calcio, magnesio, son situaciones específicas de manejo cuidadoso para este grupo de pacientes, pero quitando ese tipo de pacientes, el resto de la población, patología o no patología, el cuerpo va a poder absorber magnesio y va a poder eliminar aquel magnesio que no necesita. Difícilmente una persona se puede llegar a intoxicar con magnesio, ¿no? Una recomendación, y suena chiste, pero dentro de lo que es mi comunidad de profesionales de la salud, a mis alumnos, yo siempre digo, dale magnesio hasta la diarrea. La diarrea es un marcador, que no lo digo en serio, ¿no? Pero la diarrea es un marcador en donde no estoy intoxicando al paciente, pero ya le estoy dando una dosis de más y pues tampoco lo quiero tener con diarrea.
Entonces, cada persona tiene requerimientos diferentes porque hay chicas que padecen de estreñimiento severo y que su cantidad de magnesio el requerimiento va a ser mayor, y hay pacientes que pues tienen evacuaciones normales y que a lo mejor si le doy una dosis de magnesio baja, le va a condicionar que evacúe un poquito más flojito, ¿no? Entonces hay que tener, ese es un parámetro que nos puede ayudar para saber si le estoy dando de más o si le tengo que subir o le tengo que bajar la dosis. Decíamos que el magnesio extracelular va a corresponder a 1% del cuerpo, y de este 1% va a estar en depósito a nivel del hueso, correspondiendo del 50 al 60%, a nivel del músculo 30%, y ojo con esto, porque aquí se esquematiza, bueno, la imagen habla del músculo esquelético, pero también hay receptores y el magnesio va a actuar en lo que es músculo liso. Recordemos que el corazón es músculo y que tenemos una pared dentro de lo que son las arterias que también tiene músculo liso, de forma tal que el calcio lo que va a hacer es contraer y lo que hace el magnesio es relajar. Entonces, cuando una persona se encuentra sufriendo de estrés y está completamente contracturada, ya sea por estrés o porque tuvo una contractura por algún movimiento brusco o por algún tipo de actividad física, se va a ver beneficiado de la administración de magnesio porque va a ayudar a la relajación del músculo. Pensando en una persona que tiene hipertensión, ahora que sabemos que el magnesio, bueno, siempre lo hemos sabido, nada más es un recordatorio bioquímico, que el magnesio va a favorecer la vasodilatación, pues entiendo por qué un paciente hipertenso se va a ver beneficiado, ya que el magnesio va a favorecer o va a disminuir las resistencias periféricas, ¿ok? Y estos lugares están de depósito para poder llevar a cabo las funciones dentro del hueso, dentro del músculo, pero también para que nos permita poder liberar magnesio cuando el cuerpo está detectando que hay una deficiencia. Y entonces, una persona que tiene diarrea y que está perdiendo magnesio de forma crónica, pues es una persona que muy probablemente va a desarrollar en algún punto osteopenia o osteoporosis si no llegó a controlar la diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no encontrar que tiene una cantidad suficiente en lo que es el tejido circulante, ¿no? El líquido circulante, pues entonces va a agarrar magnesio de los sitios de depósito para que el cuerpo tenga el magnesio mínimo indispensable para poder llevar a cabo ciertas funciones vitales. Entonces, porque el hueso no solamente se forma a partir de calcio, el hueso es proteína, magnesio, calcio, fósforo y vitamina D. Y vamos a tener que el 10 al 20% de la concentración de magnesio la vamos a tener a través en lo que es el cerebro, que es ahorita donde me voy a enfocar. Entonces, nosotros vamos a poder obtener magnesio a través de ciertos alimentos como son la cebada, que ojo con esto, ¿no? Porque no porque esté en la cebada quiere decir que entonces está justificado el consumo excesivo de cerveza. Lo encontramos en el mijo, en la avena, en lo que es el maíz palomero. Lo vamos a encontrar en ciertas leguminosas como es el garbanzo, el chícharo, las lentejas. Lo encontramos también en semillas y nueces, las semillas de calabaza, en el chocolate que sea rico en cacao, tipo del 70% para arriba, ¿no? En almendras, avellanas, cacahuates, etcétera, en algunas frutas. Lo encontramos también en los alimentos de los bebés, que aquí en esta parte no me voy a meter, ni en las fórmulas infantiles, porque yo no soy pediatra. Hay bebidas inclusive actualmente que son altas en magnesio, ¿ok? Aquí, bueno, no es tema del día de hoy, pero también una hidratación a expensas solamente de agua natural no es sana. El agua natural ya prácticamente no tiene minerales y entonces se convierte en agua libre, y en la orina sí perdemos minerales. Entonces, aquellas personas que toman demasiada agua natural se deshidratan más de lo que realmente se hidrata, ¿ok? La ingesta a través de los suplementos tenemos dos tipos de sales. Tenemos las sales que son inorgánicas, en donde se encuentra el óxido de magnesio, el cloro de magnesio y el sulfato de magnesio, que tampoco pretendo que dominen esta parte, nada más que sepan que existe. Y desde la perspectiva orgánica, tenemos el citrato, el malato, el pidolato y el taurato. Los que son de origen inorgánico, estos tienden a tener una absorción mucho más rápida, y entonces pacientes que puedan ser más sensibles seguramente les va a condicionar diarrea. Entonces, a lo mejor este grupo de pacientes no les conviene que les demos de sales inorgánicas, ¿no? Depende obviamente también la cantidad, pero va a permitir al absorberse más rápido también pues que tengamos un estado de relajación mucho más inmediato. Pero va a depender mucho, como que el tubo digestivo nos ayuda a regular la cantidad que estamos administrando. Y las sales que son orgánicas van a permitir que su absorción sea un poquito más lenta, va a permitir su duración en torrente sanguíneo a manera más larga, y que no se absorba en pico, por lo tanto hay menos riesgo de condicionar diarrea en aquellas personas sobre todo que son sensibles a la parte del tubo digestivo. Ahora, hay algunos factores que disminuyen su biodisponibilidad. Por ejemplo, el tener un consumo alto de alimentos procesados o de carbohidratos o de comida refinada, ¿no?
una ingesta alta en fósforo, como sucede con las bebidas de cola. Las bebidas de cola tienen una cantidad muy alta de lo que es fósforo y entonces, como el cuerpo tiene que hacer intercambio, lo que hace el cuerpo es liberar calcio y magnesio y entonces se libera o se disminuye el magnesio en el torrente sanguíneo y además también predispone a o aumenta el riesgo de osteopenia y osteoporosis. Cuando consumimos alimentos altos en calcio, como sería el abuso de los lácteos, ¿no? Que hoy en día también hay otros alimentos que tienen una buena cantidad de calcio. Cuando tenemos una ingesta alta en aluminio, hay ciertos medicamentos como antiácidos que lo que tienen es aluminio y entonces como se intercambia por el magnesio, disminuye su biodisponibilidad y disminuye su absorción. El consumo excesivo de alcohol, el café, abuso del café y algunos medicamentos como diuréticos que los mencionaré un poquito más adelante. ¿Y cuáles son aquellos factores que aumentan su biodisponibilidad? Cuando tenemos una alimentación, digamos, más sana, que aquí yo no pretendo hacer nadie orgánico porque a veces no está tan sencillo el que tengamos una alimentación súper sana, pero bueno, que no sea del diario comer comida procesada. Cuando tenemos un consumo de fibra fermentada, como sería la inulina, algunos péptidos como sea la caseína o la proteína de suero de leche, un adecuado consumo de vitamina D, de vitamina B6 o las aguas que son ricas en magnesio, ¿va? ¿Cuáles otros factores contribuyen a la deficiencia de magnesio? Y aquí, bueno, ya no me voy a clavar en la parte de la dieta porque de eso creo que ya como que lo abarqué prácticamente todo. El estilo de vida, porque las personas que realizan deporte, aquellos que hacemos ejercicio de forma rutinaria, una hora también, pero principalmente hablo de atletas y de atletas de alto rendimiento, lo que es la cantidad y la cantidad del sueño, el que tengamos un estrés crónico, ahorita veremos cómo esto va siendo en un ciclo, se perpetúa a mayor estrés, mayor pérdida de magnesio y a mayor pérdida de magnesio, mayores niveles de estrés. Los fármacos relacionados, como algunos de los que ya mencioné, ciertas condiciones fisiológicas como sería el embarazo, la lactancia o la menopausia, y ciertas condiciones patológicas como serían algunos trastornos genéticos, todas las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, alteraciones gastrointestinales, falla renal, osteoporosis, síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, nos encontramos con un suelo que pues, prácticamente nos hemos ido acabando los minerales de la tierra y entonces, pues, aunque tengamos una alimentación, llamémosle balanceada, no alcanzamos a consumir la cantidad de magnesio que el cuerpo necesita. Y ojo con esta parte, porque hay algunos alimentos que por mercadotecnia le ponen siempre como fortificado en vitamina D o fortificado en magnesio. Cuando un alimento ha pasado por muchos procesos, como sucede, valga la redundancia de la palabra, en los alimentos procesados, la cantidad de absorción de un nutriente que a lo mejor tenía, digamos, un 100%, se disminuye a tan solo el 10%. Entonces, realmente no es tan real cuando la leyenda de los alimentos viene que está fortificado. Para que realmente fuera fortificado, hablamos de que tendría que tener el 300% de la ingesta diaria recomendada para que entonces pueda yo inferir que realmente, aunque está altamente procesado, pues sí le pusieron de más. Entonces, ojo con esto y bueno, pues obviamente hay que ser cuidadosos con lo que leemos en las etiquetas y cuidadosos también con lo que les enseñamos a los pacientes que lean para que no se me confundan. El magnesio tiene muchísimas funciones, ¿no? Ahorita no me voy a enfocar porque no me quiero clavar y todavía hay mucho más que decir. Ya en alguna plática más adelante hablaremos del efecto que tiene a nivel en cuestiones de sarcopenia, osteoporosis y osteopenia, que será alguna de las pláticas que tenemos más adelante, pero bueno, favorece el desarrollo del hueso, tiene que ver con la función neuromuscular, que esta ahorita vamos a hablar porque está asociada a la liberación tanto de ciertos neurotransmisores como a la recaptura en la sinapsis de los mismos. A nivel cardiovascular, como ya lo mencioné, porque favorece la vasodilatación y disminuye las resistencias periféricas. En las vías de señalización celular, que pues todos los procesos celulares requieren de cierta señalización celular. Va a tener relación en el almacén y transporte de la energía, y con esto me refiero a los macronutrientes. Va a impactar en metabolismo de glucosa, en metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Por lo tanto, cuando tenemos deficiencia de magnesio, al cuerpo le va a costar más trabajo poder regular y entonces hay mayor tendencia a sobrepeso, obesidad, diabetes, a dislipidemia, colesterol y a que los pacientes desarrollen también sarcopenia porque no se puede absorber bien ninguno de estos tres macronutrientes. El balance hidroelectrolítico, como les comentaba yo, en tener un adecuado consumo de magnesio a través de sodio y de calcio, ¿no? A través de ciertos minerales que vienen en las aguas minerales. Ahí las aguas minerales depende de las características de cada paciente. Hay ciertas aguas que son ricas en calcio y solo calcio, y entonces estas sí tienen mayor riesgo de litiasis renal, a diferencia de las que son ricas en sodio o ricas en magnesio, que esas lo que hacen es pues, regular todo lo que es la parte hídrica y la cuestión de la tensión cardiovascular.
La estabilidad genética, porque el magnesio forma parte súper importante en la transcripción del ADN, que va a llevar todo lo que es nuestro material genético. Entonces, si tenemos deficiencia de magnesio y el cuerpo no puede llevar a cabo estos procesos celulares de manera óptima, pues hay una mayor posibilidad de que se equivoque y entonces aumente el riesgo de presentación de cáncer. En la proliferación celular, porque impacta, por ejemplo, en la movilización de los espermatozoides, tiene que ver en cuestiones de estrés oxidativo e inflamación celular, y bueno, en N cantidad de funciones. De verdad que con muchísimo gusto les comparto toda la bibliografía, porque más allá de que suene como un producto milagro, la verdad es que si hacemos un recordatorio bioquímico de todos los sitios en donde el magnesio funciona como un cofactor, pues podemos entender por qué al momento en que lo administramos, pensando en mejorar la cuestión del estrés, pero que esa es una gran ventaja de lo que sucede en los nutracéuticos, vamos a lograr un impacto positivo a nivel de diferentes órganos y sistemas. Entonces, el magnesio quedamos que funciona como un cofactor para la reparación del ADN, va a tener que ver con en la cuestión energética, porque para que el ADP se pueda fosforilar y por formar una molécula de ATP, que es la parte que nos da energía, lograda, obtenida a través de lo que es el ciclo de Krebs, necesitamos magnesio. Entonces, si no hay magnesio, pues puedo tener un montón de ADP, pero no voy a poderle pegar la última molécula de fósforo para que se convierta en ATP. Tiene que ver como la regulación de calcio, porque funciona de manera antagónica. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que sucede en los receptores NMDA, que es la cuestión de estrés, insomnio y neurotransmisores, y va a favorecer la formación de osteoblastos. Entonces, no solamente les decía yo que el magnesio es porque llega el mineral y se pega, sino porque el mismo magnesio va a favorecer que el cuerpo manda una señal para aumentar la producción de estas células, que son los que se encargan de formar y mineralizar mayor cantidad de hueso. Como cofactor, entiéndase que nosotros tenemos muchos procesos enzimáticos, tenemos una enzima que es inactiva, llega un compuesto químico, suponiendo que llegara ¿qué les podría decir ahorita? Por ejemplo, el ADP, ¿no? Y entonces se pega el NADH, se pega ay, se me fue la palabra, algún otro cofactor por ahí, total que viene todo compuesto, pero falta magnesio. Y en la medida en la que el magnesio no llegue a completar el rompecabezas, esa función celular no se va a poder llevar a cabo. Entonces, por eso es la importancia de tener una adecuada administración, recomendación, suplementación de magnesio, para que entonces el cuerpo tenga de basta y sobra para poder llevar a cabo todas las funciones celulares y no esté sacrificando, porque si el pool de magnesio que tiene es pequeño, obviamente el cuerpo pues le va a dar prioridad a las funciones vitales, sacrificando aquellas que no, pero que sí puede repercutir en la presentación de ciertos síntomas. Aquí les estoy mostrando en pantalla una sinapsis, ¿no? En la parte, digamos, en la parte superior hablamos de que esta es una neurona presináptica y esta es una neurona postsináptica. Y este espacio, pues es el espacio sináptico. En condiciones regulares, ¿no? Cuando el cuerpo requiere activarse, vamos a activar la vía de la glutamina, la vía del glutamato, y para que pueda ser liberado de la neurona presináptica, requiere de magnesio. Entonces, ahí el magnesio me está ayudando para que el glutamato se pueda liberar al espacio sináptico y que este glutamato pueda hacer contacto con su receptor, que es el receptor del NMDA, y que la sinapsis pueda, o sea, que la señal pueda ser transportada a través de toda esta serie de neuronas y que pueda llevar a cabo la función que quiere. Cuando hay deficiencia de magnesio, no solamente no vamos a tener liberación de glutamato, sino que además el magnesio me va a ayudar a bloquear el receptor del NMDA, permitiendo que se pueda liberar GABA, y entonces es lo que funciona como freno. Entonces el magnesio, qué chistoso, porque funciona de manera contraria. Por un lado, va a permitir la liberación del glutamato, que es el que nos va a dar como el acelere, y va a bloquear al receptor del NMDA, porque bueno, pues solamente si hay magnesio, ya liberé glutamato al espacio sináptico, y entonces ahora ya que ya lo liberé, ¿cómo le hago para que pueda funcionar el que nos va a frenar, que es el GABA? Pues lo que hago es, a través del magnesio, bloquea, ¿no? O sea, como si fuera ¿cómo se llama? El portero de la portería, ¿no? Entonces va a bloquear la entrada del glutamato al receptor de NMDA, permitiendo que pueda haber liberación de GABA, y entonces eso es lo que permite que tengamos la regulación entre que estemos acelerados y que nos pueda frenar, ¿ok? Esto en condiciones fisiológicas. Yo les decía que no se trata solamente de que una persona tenga deficiencia de GABA. Puede haber deficiencia de GABA porque no se produce, o puede haber aparentemente, o la clínica pareciera que es deficiencia de GABA, pero que realmente lo que sucede aquí es que si hay GABA, nada más que no puede ser liberado porque no hay magnesio, ¿no? Entonces,
en situaciones de estrés vamos a tener liberación, por un lado, de neurotransmisores, como es el caso de la adrenalina, noradrenalina, y que también pueden ser hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón y el cortisol, en donde cada una, la adrenalina se va a ir a muchos niveles, pero como para que se entienda ahorita, va a ir a la parte de la dilatación pupilar, acelerar la frecuencia cardíaca, y el cortisol, por ejemplo, o más bien esta misma señal a través del sistema nervioso simpático, va a ir a la glándula suprarrenal para que haya liberación de cortisol, que también la conocemos como la hormona del estrés. Todo esto va a generar que tengamos cierta depresión de magnesio, porque se va a ocupar para poder la liberación de los neurotransmisores, para que estemos como en esta situación de alerta. Si la persona no tiene una adecuada ingesta, ¿no? Y entonces se está consumiendo el poco magnesio que hay en el cuerpo y la ingesta no se repone de forma adecuada, pues va a llegar un momento en el que ya nos agotamos la parte circulante y entonces el cuerpo va a tener que empezar a liberar el magnesio a través de sus sitios de reserva. Y entonces lo libera a través, o sea, liberando lo que es el músculo esquelético y la persona lo manifiesta como calambres, se libera a través del hueso y aunque el hueso, pues en ese momento no duele, pero aumenta el riesgo de osteoporosis, pensando en que esto se vuelve una condición crónica. Y entonces esto genera falta de magnesio y esta falta de magnesio hace que haya mayor liberación de neurotransmisores para que entonces el cuerpo siga llevando a cabo esta señal de que tenemos que estar liberando magnesio de los sitios de reserva y por lo tanto esto genera que caigamos en un ciclo vicioso. No quiero decir que el darle magnesio le vamos a quitar el estrés al paciente. Es un hecho que para que una persona no viviera estresada, pues entonces que no tenga hijos, que no se case, que no trabaje, que viva en su casa en una burbuja, ¿no? Y eso quién sabe por qué el aislamiento le va a condicionar estrés. Simplemente es saber que una persona va a estar teniéndose que enfrentar a situaciones de estrés y que nosotros como profesionales de la salud lo podemos ayudar desde la perspectiva integral a cuestiones de terapia, mindfulness, yoga, alguna actividad recreativa, ¿no? Para que se pueda desconectar de todos los problemas del día a día y apoyarlo con magnesio para que con esto no es que el paciente ya no se vaya a estresar, pero que la situación de estrés no haga que consuma mayor cantidad de proteína, número uno, porque un paciente estresado consume mayor cantidad de proteína y que esto puede condicionar una leucopenia simplemente porque no tiene un adecuado consumo proteico. Y la otra es llevándonos a una situación de deficiencia de magnesio, que esto va a hacer que el paciente caiga en un ciclo vicioso. Y por otro lado, vamos a tener la producción de triptofano, ¿ok? Aquí todavía no había yo mencionado nada de la cuestión de la microbiota. Hemos escuchado mucho, como que empezó a tomar auge a raíz de la pandemia. Me encanta que desde la perspectiva de nutrición y medicina funcional, no solamente los profesionales de la salud, sino también los mismos pacientes se empiezan a preocupar por tener una adecuada microbiota, que no tengamos situaciones de disbiosis, ya que el 80% de nuestro sistema inmune corresponde a la flora bacteriana. A raíz de esta flora bacteriana, nosotros vamos a tener el 95% de la producción de triptofano. Por un lado, lo vamos a obtener a partir de la alimentación y entonces otra vez tenemos que tener una adecuada ingesta de proteína porque el triptofano es un aminoácido y los aminoácidos son derivados proteicos. Entonces tenemos que tener un adecuado consumo proteico para que el cuerpo pueda llevar a cabo todas sus funciones celulares. Una de ellas es tener el aminoácido como triptofano para que este además pueda ser sintetizado en lo que son las vellosidades intestinales. El triptofano lo que hace es producir serotonina, que es la hormona del estrés, y finalmente la serotonina es el precursor de la melatonina, ¿no? Que es la que nos induce el sueño. Entonces, aquí entendemos también por qué una persona que tiene disbiosis, pues en algún momento puede desarrollar temas de depresión, ansiedad e insomnio, porque la flora bacteriana no funciona de manera adecuada y entonces vamos haciendo los factores. Si la persona no tiene un consumo adecuado de proteína, se la pasa súper estresado, toma un montón de medicamentos para la gastritis, que eso daña la flora bacteriana, pues entonces se van sumando síntomas y al rato el paciente pues está súper incómodo, ¿no? Estoy inflamado, no tolero nada, todo lo que como me inflama, pero además no duermo y además estoy cansado. Y pues en lugar de que nosotros, no estoy en contra de los fármacos, si una persona ya toma medicamentos, está ok, ¿no? Normalmente ese tipo de situaciones las referimos a los psicólogos o a los psiquiatras que son, sobre todo el psiquiatra que es el experto en la farmacología de los pacientes que padecen ansiedad, depresión e insomnio, pero esto nos sirve como una herramienta para que no solamente apoyarnos de la cuestión de la terapia, apoyarnos de la cuestión del fármaco, porque eso puede ser inclusive una terapia puente, simplemente que el medicamento no va a alcanzar a funcionar de forma adecuada si no tiene algo que lo transporte como debe de ser, o al quitar el medicamento el paciente va a tener recidiva de los síntomas, cuando los podemos apoyar con cosas que son muchísimo más naturales. Ojo que no quiero decir que curan, ¿no? Pero que puede ser tratamiento coadyuvante y que disminuya tanto la necesidad de, suponiendo, o que disminuya la dosis o que disminuya el tiempo de uso de los fármacos. Aquí tenemos
La primera columna habla de la ingesta diaria de un paciente, ¿no? Que esto va a variar de acuerdo a la situación geográfica. Hablamos como de un promedio, y esta es una referencia italiana, en donde pues el promedio va pensando desde los infantes en 80 miligramos todos los días, hasta una persona, una mujer embarazada, una mujer que está lactando, hasta 240 miligramos al día. La verdad es que la mayoría de las personas consumen menos del 50% de lo que el cuerpo necesita de magnesio. Si yo me voy a la columna en donde tenemos esta, que es el RDA o el IDR, que es la ingesta diaria recomendada, pues vemos que obviamente va aumentando la cantidad conforme vamos creciendo, teniendo en promedio en la edad adulta entre 310 a 420, dependerá, ¿no? La ingesta un poquito más alta para lo que son los hombres, o en una mujer que se encuentra en periodo de embarazo y no tanto en la cuestión de lactancia. Para que esto es la ingesta diaria recomendada, pero esto puede ser que una persona que está muy estresada, que tiene diarrea, que tiene osteoporosis, posiblemente lo que requiera su cuerpo es mucho más. Para que una persona llegue a tener niveles tóxicos de magnesio, hablamos que la cantidad de ingerida tendría que rebasar 2.500 miligramos al día. Ningún paciente va a llegar a esos niveles, porque antes de llegar a esos niveles le va a dar diarrea, que ese es como puede ser nuestro punto para reconocer que el paciente ya está sobredosificado, que no es lo mismo que intoxicado, y no le tengamos miedo a la suplementación a expensas de magnesio. Entonces, ¿a qué personas se los voy a recomendar? A todos los atletas, porque van a tener un desgaste mucho mayor, a los adultos mayores, pacientes que padezcan algún problema gastrointestinal. Ojo con esta parte, porque si el paciente tiene diarrea, a pesar de que esté súper estresado, si el paciente tiene diarrea o tiene tendencia a la diarrea, el tratamiento inicial tendrá que ser otro, pero no le puedo dar magnesio porque entonces le voy a perpetuar la diarrea, dañando más la flora bacteriana. Entonces, lo pongo como generalidades, pero que tenemos que poner el contexto de cada persona, ¿no? De cada paciente. Para pacientes con diabetes tipo 2, inclusive se ha visto que la administración diaria de 100 miligramos al día disminuye el riesgo de complicaciones y baja los niveles de glucosa hasta en un 15%. En pacientes que tienen consumo de alcohol, sobre todo de forma crónica, cuando los pacientes consumen medicamentos, sobre todo los que decíamos que son antiácidos, inhibidor de bomba de protones, los diuréticos, en situaciones de osteopenia y osteoporosis, en osteopenia, o inclusive en el caso de las mujeres, arriba de los 35 años, ya deberíamos empezar con una suplementación que vaya combinada de calcio con magnesio. En enfermedades cardiovasculares, porque nos da este factor de mejorar resistencias periféricas, y entonces disminuye la dosis de antihipertensivos, además de que también está relacionado junto con la coenzima Q10 para mejorar casos de insuficiencia cardíaca, en pacientes que padecen cáncer, en enfermedades neurológicas, metabólicas, o sea, en todos, pues, y por eso lo pongo en mayúsculas, en personas con estrés, porque hoy en día, pues, ¿quién no tiene estrés? ¿Ok? En los pacientes occidentales, como es el caso de nosotros, pues tenemos un consumo menor al 30, dentro del 30 al 50% del RDA. Entonces, por eso la importancia de dar una suplementación extra a base de un suplemento. En pacientes, y aquí voy a hablar principalmente de hipomagnesemia leve, esta, para que vean la cantidad de personas que la padecen y siquiera lo saben, el 15% de la población mundial padece de hipomagnesemia y no están ni enterados. Y entonces, si de repente se quejan de que tienen calambres o de que están contracturados y se lo atribuyen a otras situaciones, porque entre que los profesionales de la salud no les hablamos de eso y que la gente, pues es un poco cuestión de ignorancia de ambas partes, ¿ok? Normalmente no se identifica por síntomas vagos, a menos de que el paciente ya se presente con síndrome de fatiga crónica y alteraciones del sueño, y que esto normalmente le queremos poner el diagnóstico de fibromialgias, y no porque la fibromialgia no exista, ¿no? Pero posiblemente si yo suplemento con magnesio, evito que el paciente llegue a fibromialgia, o si el paciente ya la presentó, entonces puedo ayudar a que los síntomas no sean tan severos. El 44% de la población sujeta a estrés padecen de una deficiencia crónica, entonces, pues el 44% es casi la mitad de la población mundial. En América, hasta el 69% de la población, o sea, nosotros, ¿no? Más del 50% de la población padece deficiencia de magnesio. Dando estas dosis, en donde podemos administrar 250 miligramos al día, favorece la reducción de niveles de cortisol y por lo tanto eso es parte de lo que me ayuda a disminuir los niveles de estrés. 300 miligramos al día tienen resultados positivos sobre este, y vamos a reducir los niveles de ansiedad y depresión hasta en un 45%. Ahora, en la cuestión del insomnio, porque va un poquito de la mano todo, el sueño hoy en día sabemos que es algo que se supervalora. Alguien que ha padecido insomnio sabe perfectamente lo que es vivir con insomnio, y es terrible, ¿no? Y un sueño saludable va de la mano con un envejecimiento saludable. Y no hablo solamente de la perspectiva estética, hablo de la perspectiva celular.
Una persona que está despierta por periodos prolongados, como los que hacemos guardias, o las personas que trabajan de noche, o que están demasiado estresados porque el cortisol los mantiene en esta cuestión de insomnio, eso condiciona que tengamos un envejecimiento prematuro. Entonces, el sueño se constituye por fases. Las fases del sueño son 4. Y la idea es que tengamos un sueño superficial y de ahí tengamos poco a poquito, entremos a un sueño profundo que le llamamos el sueño REM, que es de Rapid Eye Movement por las siglas, ¿no? Que es de movimiento ocular rápido, y que inclusive habrás visto toda una persona que está con los párpados cerrados y se ve cómo se está moviendo el globo ocular. Esa persona en ese momento está en un sueño que le llamamos sueño REM, ¿ok? Y de ahí, del sueño profundo, vamos poco a poco, otra vez regresando a lo que es un sueño ligero, ¿ok? Y este ciclo dura aproximadamente 90 minutos. La recomendación es que una persona, para tener un descanso que sea reparador, debamos de tener mínimo 3, pero idealmente 4 ciclos REM durante nuestro tiempo de descanso. Entonces, no solamente se trata de llegar y cerrar los ojos, porque hay personas que igual les habrá tocado, ¿no? Que se despiertan y dicen, híjole, como que se me fue súper rápido, como que no descansé. Entonces, no solamente se les cerrar los ojos, sino el que podamos relajarnos, ¿no? Hay personas que tienen bruxismo, que requieren de guardas porque están contracturados, ¿no? O que inclusive se quejan de dolor en los puños porque duermen apretando el puño y ni siquiera se dan cuenta por la cantidad de estrés que tienen, ¿no? Y aquí yo estoy hablando del estado de ánimo, pero la verdad es que somos muy malos para manejar el estrés. Entonces, me toca ver pacientes con colitis, hipertensos, simplemente por situaciones de estrés, porque no sabemos cómo controlar. El sueño tiene no solamente esta parte de descanso, sino que a través del sueño vamos a tener ciertas funciones, como la consolidación del aprendizaje. Lo que nosotros aprendemos en el día se consolida a través de la plasticidad neuronal durante el sueño, el afianzar ciertas habilidades, mantiene un adecuado sistema inmunológico, se favorece la liberación de hormonas, por eso de bebés, ¿no? Los bebitos lo que hacen es comer, necesidades fisiológicas y dormir. Y entonces crecen un montón mientras están pequeños, y conforme vamos creciendo, la necesidad del sueño va bajando hasta que llegamos a una edad adulta en donde pues el promedio de sueño es de 6 a 8 horas. Hay personas que tienen una necesidad de 5 horas y que está ok, ¿no? Y que conforme vamos envejeciendo, también los adultos mayores ya les cuesta también más trabajo tener un adecuado sueño. Porque no solamente porque el desgaste en el día, el desgaste energético es menor, sino porque así funciona nuestro cuerpo. Vamos a tener reparación de tejidos y también la recuperación energética. Entonces, es súper importante el que podamos contribuir a que las personas tengan un sueño que sea realmente reparador. Te habrá tocado inclusive, y hablo de estos estados del sueño, que a veces suena el despertador y te costó nada despertarte, y a veces te suena el despertador y estás batallando, y no solamente es porque la noche previa te hayas desvelado, porque si el despertador sonó cuando tú estabas en el sueño REM, que es el sueño profundo, nos va a costar más trabajo despertarnos. Cuando tú estás en el sueño superficial, pues es mucho más fácil que puedas como regresar a la conciencia y empezar como tu actividad del día. La recomendación también es crear una rutina para que entonces podamos lograr este ciclo de 90 minutos por 4 veces, para que tengamos 4 ciclos de sueño REM y entonces realmente llevemos a cabo todas estas funciones que yo acabo de mencionar y sea considerado un sueño reparador. Hay ciertas influencias positivas y negativas para el sueño, que aquí están un poquito entremezcladas, porque se recomienda hacer actividad física, sí, pero idealmente en la mañana, que eso nos va a dar como energía, de forma tal que tengamos energía durante el día y estemos con un cansancio rico por la noche. Para aquellas personas que tienen tendencia al insomnio, no se recomienda hacer actividad física por la noche, a menos que sea una actividad relajante como yoga, que la yoga además pues, nos ayuda como a meditar, respiración, y eso puede favorecer a que tengamos un mejor sueño. El triptófano, como ya mencioné hace un momentito, la ingesta de ciertos carbohidratos, porque eso favorece el transporte de los neurotransmisores, así como los ácidos grasos, razón por la cual tampoco es tan sano tener niveles de colesterol en 0, ni niveles de triglicéridos abajo de 70, ¿no? Hay que tener un adecuado balance de todos los niveles de colesterol y triglicéridos. Y el abuso de las proteínas, como sería un corte de carne de 500 gramos a las 10 de la noche, pues te sientes indigesto, pero también eso limita la producción y la absorción de manera adecuada del triptófano, ¿ok? Entonces, nada más que sepamos que hay cosas que lo favorecen, que lo inhiben, para que nosotros podamos hacer recomendaciones de una adecuada higiene del sueño. Y el insomnio además va a repercutir en nuestro sistema general, porque por un lado, a nivel del estómago, va a aumentar la producción de grelina, que esta es la hormona del apetito, y entonces favorece temas de obesidad y de diabetes. Disminuye la producción de lectinas, que esto es la que nos da la sensación de saciedad, y entonces también contribuye a obesidad y a diabetes. Y a nivel del cortisol, a nivel de la suprarrenal, perdón, vamos a tener aumento del cortisol, lo cual, además de almacenar grasa, nos va a condicionar problemas cardiovasculares. Todo esto va a impactar en el eje hipófisis
hipófisis pituitaria adrenales con la producción del cortisol, y entonces cuando tenemos insomnio, estrés, ¿no? Ansiedad, pues todo eso hace que tengamos constantemente la adrenalina elevada, el cortisol alto, y entonces son personas que tienen mayor tendencia a cuestiones de infartos, y por esta cuestión del cortisol, que tiene su pico de producción inicial en la mañana, suelen ser más comunes los infartos entre las 4 y 7 de la mañana, ¿no? Un poquito menos, como entre las 5 y 7 de la mañana. A través de la aromaterapia, ¿no? Y ya prácticamente con esto vamos a medio terminar, que no es un tema vudú, ¿no? A veces lo vemos como de medicina alternativa, pero la medicina occidental, y sobre todo a nivel de Estados Unidos, derivado del abuso de la prescripción de los opiáceos, han tenido muchos casos de temas de adicción y dependencia. Cuando nosotros hacemos prescripción de medicamentos hipnóticos, sedantes, benzodiazepinas, no solamente es que condicionamos a que el paciente requiera de algo, como se hace dependiente, son medicamentos que suelen tener taquifilaxia, eso quiere decir que cada vez requieren de una dosis mayor, pero además, el quererlos retirar, lo que pudo haber empezado porque la persona está con una situación de estrés leve y entonces lo vamos a querer administrar por un mes, no es imposible, pero es más complicado el poder retirar los medicamentos. Además de que si alguna vez has tomado, pues te tomas el medicamento y te tumba, ¿no? Te noquea por completo, y al día siguiente estás medio como zombie porque muchos son de duración de vida media, de vida media y de vida media larga. Y entonces no solamente son las 8 horas de sueño, son 16 o 18 horas. Para eso, obviamente, están los expertos que sepan un poquito más la prescripción de estos fármacos. Pero tristemente a mí me ha tocado ver pacientes de Estados Unidos porque utilizan la oxicodona para una persona que se lastimó el tobillo. Y entonces un chico de 30 años que hacía un síndrome de abstinencia brutal simplemente porque se lastimó un tobillo o la rodilla, no me acuerdo qué fue, y entonces era súper dependiente. Afortunadamente en México no tenemos acceso tan fácil a este tipo de fármacos, y está orientada actualmente a buscar otras opciones que no sean desde la perspectiva alternativa, sino que en base a ensayos clínicos, en base a estudios, que realmente podemos impactar, y productos que pueden utilizar de forma diaria, que no van a ser dependencia, y que sumado a mejorar el estilo de vida del paciente, higiene de sueño, alimentación, etcétera, etcétera, pues que contribuyan a mejorar no solamente el sueño, sino nuestro estado de ánimo en el transcurso del día, porque va de la mano el estar estresados, el estado de ánimo, la calidad del sueño y calidad de vida. Entonces, el mecanismo va a ser a través de inhalación, ingesta, de masaje o de aplicación tópica. Y aquí quiero que pienses como, por ejemplo, si yo ahorita te digo, imagínate que tienes enfrente de ti unas jícamas con limón y chile y tú eres amante de las cosas picositas, seguramente ya hasta te empezó a doler aquí, porque sin que tengas el platillo enfrente, nosotros tenemos un ojo interno y derivado de memoria podemos evocar recuerdos, que estos recuerdos pueden hacer que el cuerpo desencadene ciertos síntomas, ¿no? O eres súper panero y entonces vas caminando en la calle y te llega el olor a pancito y hasta, qué rico, porque eso te recuerda cuando tu mamá te apapachaba de chiquito, etcétera. Y de la misma manera podemos tener sentimientos negativos. Si a lo mejor alguna vez fuiste al dentista y tuviste una experiencia mala, inmediatamente que tú entras al dentista, o ya no al dentista, vas a algún lugar y algo te semeja el olor y empiezas con taquicardia, palpitaciones, y dices, pero ¿por qué me estoy poniendo así? Porque en la memoria de nuestro cuerpo, a través del nervio olfatorio, te está evocando ese recuerdo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en base a ciertas sustancias que se llaman EDC, que las siglas quiere decir Endocrine Disrupting Chemical, que estas sustancias tienen la capacidad de poder modificar, adaptar, aumentar, regular, producir ciertas sustancias en ciertos receptores hormonales. Hoy en día, y te lo pongo como de ejemplo, ¿no? Estamos viviendo una situación en donde cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos porque tristemente hemos abusado de los mismos, y para el 2030 se calcula que la principal causa de muerte sea infecciosa porque ya no tenemos antibióticos que realmente funcionen. Y entonces, y actualmente con todo lo del COVID, pues también tenemos falta de antivirales. De forma tal que se están buscando que esto actualmente sigue en estudio. Yo jamás le he dicho a un paciente, embárrate de aceite y entonces te protege del COVID, porque tampoco soy tan chamana, ¿no? Pero que actualmente se están haciendo estudios buscando que sean una parte coadyuvante para contrarrestar esta parte de la alta resistencia a antibióticos. Y van a trabajar en base a terpenos. Los terpenos van a tener actividad en 3 niveles. Una es el ácido araquidónico, que el ácido araquidónico es la sustancia a través de la cual se desencadena todo lo que es la cascada de la inflamación. Se va a favorecer liberación de ciertas citocinas, ya sea favoreciendo que tengamos una actividad antiinflamatoria o disminuyendo la producción de algunas negativas como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que esas tienen una actividad proinflamatoria, así como la expresión genética. Entonces, se busca que a través de la aromaterapia tengan actividad antidepresiva,
actividad ansiolítica, nootrópicas, que esta capacidad, esto quiere decir que se pueden desarrollar situaciones o más bien sustancias que nos permitan una mayor atención, un desarrollo mejor cognitivo, que tengan una capacidad sedante, hipnótica, analgésica y también a través de adaptógenos que, como bien lo dice su palabra, nos permitan adaptarnos. Entonces aquí les estoy mostrando en pantalla cuáles son los sitios o los lugares diana a través de los cuales van a actuar algunas de las sustancias conocidas en el mundo de la aromaterapia, como son el ylang ylang, la lavanda, el eucalipto, la bergamota, los cítricos que tienen esta como actividad relajante, ya que van a bloquear a la lipoxigenasa 2 y por lo tanto no tenemos que se desencadene lo que es la cascada de la inflamación. Y también van a bloquear a nivel de las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen esta contraparte que pueden ser antiinflamatorias y proinflamatorias, y también algunos tromboxanos que pueden ser protrombóticos y antitrombóticos, dependiendo de cuál sea el que se esté estimulando. Y entonces aquí es donde van a actuar esta cuestión de la aromaterapia. ¿Cómo funciona? Pues ya te lo expliqué ahorita con esta capacidad que nosotros tenemos de evocar recuerdos en base a experiencias, ya sea visuales, experiencias olfatorias, experiencias táctiles, ¿no? Entonces, en la actividad de nuestros sentidos, se trata de buscar herramientas que nos permitan hacer recordatorio de situaciones placenteras para que nos permitan estar en un mood, digamos, un poquito más zen. A través del nervio olfatorio vamos a activar el sistema límbico, que es el sistema, digamos, asociado al sistema nervioso que se asocia al placer, a la tranquilidad, a estar en paz, liberando neurotransmisores como endorfinas, y estas van a llegar a la amígdala, disparando la memoria emocional. Cuando lo hacemos a nivel tópico, no es que se absorba a nivel tópico, sino que eso también evoca los aromas. ¿Y que esto cómo va a funcionar? Haciendo interacción con los receptores de serotonina, evitando que haya una recaptura del neurotransmisor, permitiendo que este tenga una duración mayor en el espacio sináptico, y también a través de GABA, ¿no? Recordemos que GABA es el neurotransmisor que nos frena. Aquí, los comentaba yo hace ratito con el síndrome de piernas inquietas, pero también para que ubiques a personas así, son aquellas personas que se sientan a ver la tele y que no pueden solamente estar viendo la tele, que están con la tele y están con la computadora, o sea, que realmente son capaces, más bien son incapaces de poderse relajar. Están tan acostumbrados a vivir en el acelere que el pobre GABA ya no les alcanza, y entonces es como de, no, es que no me puedo estar quieto y no me sé estar tranquilo, ¿ok? Y desde la perspectiva de ansiedad, lo que es bergamota, lavanda, van a asociarse a mejorar estos síntomas, así como depresión e insomnio, y en dolor crónico, la esencia de limón, que ayuda mucho por esta respuesta evocatoria, ¿ok? Entonces tenemos un bálsamo en Usana, que es un bálsamo que obviamente es de aplicación tópico. El bálsamo es tópico, no es oral, ahorita les digo del oral. De aplicación tópica tenemos que es modulador del estado de ánimo porque favorece la actividad de GABA, va a mejorar la función cognitiva de estos nootrópicos y va a tener además efectos ansiolíticos y reduce niveles de cortisol. Entonces, no es que con esto vamos a curar al mundo, pero es la suma de factores que pueden ayudar a que el paciente mejore su ambiente, y entonces puede ser a través de bálsamos tópicos, a través de difusores que tengan este aroma lavanda, limón, estas combinaciones, limoneno, linalol, el linalil, que estos van a favorecer la relajación muscular junto con la lavanda y mejoran la presión arterial. Entonces, ya para cerrar, en Usana tenemos el Herbal Citrus, que lo que tiene es una combinación de magnesio, que este magnesio es, espérame, ¿dónde está? El magnesio es carbonato de magnesio, cuya absorción es una sal inorgánica, entonces la absorción es mucho más rápida, permitiendo que tengamos este síntoma de relajación, y que no solamente sea, o sea, no es solamente un inductor del sueño, es para, claro que te lo tomas en la noche, sabe delicioso, huele riquísimo, huele como a limoncito, entonces aroma que nos está relajando. Piensa cuando tú vas a que te den un masaje, cómo es el ambiente. Tú llegas y el aroma huele delicioso, te ponen musiquita tranquila, la luz está tenue, o sea, están jugando con todos tus sentidos para que realmente te puedas relajar, además del masaje que te van a dar. No es lo mismo que te den un masaje y que estés oliendo a caño y que estés escuchando el trabajo de una constructora, pues no te relajas. Entonces, en base a este contexto, quiero que veas cómo sí funciona, pero que no cura, pero es algo que puede ayudar a crear un ambiente mucho más tranquilo, estando en casa, ahora que hay mucho tema de home office, ¿no? Aromas que tengan lavanda, pues, en la casa, en el coche, etcétera, etcétera. Y el Herbal Citrus es esta combinación de limón por el aroma, pero es magnesio, es efervescente, lo cual también permite que pueda despedir el aroma cuando lo estás consumiendo, y se recomienda en consumo, digo, sabe bien frío, a mí me gusta mucho calientito, y en la noche, aunque yo no tenga un tema de sueño, o sea, no tenga un problema de insomnio, quiero decir, me lo puedo tomar sin problema, porque lo que va a ayudar es a que me relaje de manera adecuada. Tenemos el bálsamo, que es una combinación de lavanda con esencia de limón,
que yo siempre le digo a los pacientes, me voy a dar mis toques, ¿no? Porque lo tengo a la mano todo el tiempo y me lo estoy untando en sitios, pues se recomienda en la muñeca, en la parte de atrás de los oídos y así, pero más que nada es porque despide el aroma para que estemos en este mood un poquito más tranquilos. Y me voy a brincar esto ahorita y yo te regreso. Tenemos este Stress Relief, que me parece una maravilla, el mejor invento. Es una combinación de ashwagandha con azafrán y bálsamo de limón. Desgraciadamente no lo tenemos en México, pero para cuando tengas algún paciente en Estados Unidos, que sí lo hay, es una maravilla, como un excelente inductor de sueño, pero además regula el estado de ánimo en el transcurso del día y disminuye la necesidad del consumo de carbohidratos en el transcurso del día. Aquellos pacientes que tienen mucha ansiedad y que no lo pueden controlar tan fácil para hacer algún plan de alimentación, ayuda. Y el Pure Rest, que también solo hay en Estados Unidos, y es melatonina. La melatonina empezamos con dosis tan bajitas como de 1 miligramo, y pues se pueden dar dosis hasta 100 miligramos, de forma tal que tiene un efecto antienvejecimiento, ¿no? Entonces, es una melatonina, la dosis puede ser hasta muy alta, normalmente los pacientes no requieren tanto, pero tenemos un rango muy amplio, ¿ok? Y con esto, pues los 10 mandamientos del sueño que yo les recomiendo, que es tratar de hacer una rutina cumpliendo un horario que sea regular, evitar el consumo de alcohol antes de dormirse y fumar, no tomar comidas abundantes, dormir en un lugar cómodo y que sea a gusto, ni que esté caliente, que te mueras de calor, ni que haga frío, que no puedas descansar, ¿no? Evitar la luz y el ruido, no dormir más de 45 minutos de siesta en el transcurso del día, evitar la cafeína, practicar ejercicio y si va de preferencia en la mañana y si va a ser por la noche, que sea una actividad mucho más como de relajación o de estiramiento para que no nos activemos, mantener una buena ventilación y una buena temperatura y evitar la cama para trabajar o el ocio en general. La cama está creada para dormir y para hacer travesuras con la pareja. No está hecha para que trabajemos ahí, no está hecha para que te estés dando vueltas y vueltas en la cama. Si llegas a acostarte porque ya te quieres dormir y mi recomendación es que estás 10 minutos dando vueltas, levántate de la cama, vete a una habitación con una luz tenue, no agarres el teléfono, no prendas la tele, la computadora, porque otra vez es luz, estímulo, cortisol, no melatonina. Más bien, agarra un libro que sea pues medio de flojera, alguna novela que no te encante, porque si te pones a leer algo interesante, pues eso te va a activar, ¿no? Entonces ponte a hacer matemáticas, algo que no te guste, para que eso te aburra y nos ayude a como esta parte del sueño, y que esto obviamente tal vez la primera noche no ayude, pero que conforme hagamos esta cuestión del hábitos, higiene de sueño, se va regulando de mejor manera. El 75% de la población desea mejorar la calidad de sueños. Es brutal la cantidad de gente que a lo mejor sí duerme, o porque el insomnio no solamente es lograr conciliar el sueño. El insomnio puede ser una persona que se duerme rápido, pero que se está despertando de manera constante en el transcurso de la noche, o que tiene un sueño muy superficial y que con cualquier cosa se despierta. Cosa que no aplica para las que son recientemente mamás y que tienen bebitos, porque ese es un sistema de alerta impresionante, ¿no? Que se tomen lo que se tomen casi, van a estar alertas con el bebé. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo. Ah, bueno, y tenemos también aceites esenciales, que esto es a través de un difusor, el de lavanda o el del sueño, que pueden ayudar a dormir, pero también a estar en un mood tranquilo en el transcurso del día. Y pues prácticamente eso sería todo, porque ya me extendí un poquito. La verdad es que a mí me parece un tema súper interesante, derivado de pues esta parte de haberme involucrado en el mundo de medicina funcional. Cuando yo entendí esta parte de bioquímica, y que es la parte de lo que yo les quiero transmitir aquí, ¿no? Que no sea solamente mando suplementos por mandar, si realmente hacemos un recordatorio bioquímico y que tú puedes darte cuenta que con esto, el impacto que tiene, hablando específicamente desde el tema de hoy de magnesio, cómo puede ayudar a mejorar la salud de nuestros pacientes, vamos a empezar a valorar un poquito el bajar la cantidad de fármacos y empezar a recomendar suplementación funcional, además de tratar de ver a los pacientes de una manera integral para que podamos impactar de manera real, digamos, curando, más allá de solamente anestesiando los síntomas con fármacos que pues hasta pueden poner en algún momento riesgos a la vida, ¿no? No quiero decir que no se ocupen, no estoy en contra de los psiquiatras, pero realmente la prescripción de este tipo de fármacos también hay que dejárselos a los que saben del tema. A mí me llegan luego pacientes que vienen, no voy a hacer de ninguna especialidad, ¿no? Y que ya les mandaron Ribotril o que ya los tienen con clonazepam. Yo no me meto en ese mundo porque no es mi expertise, ¿no? Yo prefiero apoyarme de estos y entonces si requiero más, pues irme con los expertos. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.